Hola gente, buen día. Me di cuenta que yo no expliqué el funcionamiento de la 110, o sea, ¿para qué la quiero yo? Y la compré por un tema para hacer negocios y para mostrarle a los pibes que se puede llegar a una buena moto. Ejemplo, un CG Titan, que es a la moto que yo quiero llegar con esta finalidad del proyecto, que se puede llegar haciendo negocios sin la necesidad de poner tanta plata, sin ir y comprar, no sé, acá justamente donde yo vivo vale 2,5 palos, un buen CG vale 2,5 palos, sin la necesidad de tener la plata en la mano. La puedes conseguir igual, te la podés comprar, podés hacer negocios. Y le quiero mostrar, es un poco de lo que yo hago, porque esto lo hago desde que tengo uso de memoria. Agarro una moto 110, la arreglo lo más que yo pueda con lo que yo tengo y sin poner tanta plata. Ejemplo, ahora la compré a esta moto a 300.000 pesos y le metí 50.000 pesos y la estoy vendiendo en 600. Es para que ustedes más o menos tengan la noción de cuánto más o menos puede llegar a ganar. Yo la publiqué, ahora ya la tengo armada. Si ustedes ven mis historias de Instagram o si me siguen en Instagram, ya la tengo armada y ya la tengo publicada también. Así que nada, se van a ir dando cuenta que ojalá que todo salga bien. Se me dio de comprar la moto del video, es una Keller 110, modelo 2021. La enganché muy barata también, eso es lo bueno, pero bueno, van a ver en el video que está detonadísima. Así que nada, les dejo con el video y métanle para adelante nomás. Literalmente que busqué una 110 lo más detonada posible. Miren, pero tampoco me iba a regalar, corte. Es un modelo, yo no puedo creer, la moto es modelo 2021 y está así. Literal, no tengo ningún plástico. Nada, está así como la ven. Lo único bueno es... tiene su llave original. Le das ahí. Le da una patadita. Bueno, se quedaba regulando. Yo ando tocando esto. Le da una patadita y queda regulando. Guarda, tiene luces. Nada, la moto se ve que fue usada para cadetear muchísimo tiempo. O sea, literalmente que desde que se sacó de la concesionaria se usó para cadetear. Y nada, yo vengo a mostrarle más que nada el tema de cómo se puede hacer valer un poquito más la moto. La traje ayer a la moto, tiene una sarna. Miren, pierde aceite por ahí. Miren acá, no sé qué le habrán hecho. Se ve que se le cortó se le rompió el agarre, lo soldaron todo como el orto. Así que nada, me queda acomodar todo eso. Le voy a pegar, primero que nada, le voy a pegar una lavada. Le voy a comprar algunos plásticos nuevos. Y voy a poner el presupuesto. Yo a la moto no sé cuánto la pagué, porque nada, salió de revoleo. Pero nada, vamos a ponerle un precio estimativo que la pagué 300 lucas, así. Es como para que ustedes vayan teniendo también una idea de cuánto voy a ir gastando. Voy a comprarle, no sé. No lo pude romper, pero voy a comprar uno de estos. Está detonado. Le voy a comprar un guardabarro, pechera y vamos a armarla lo más posible para venderla más que nada. Vamos a hacer las cosas que se tenga que hacerle para que sea usable o para que se pueda volver a cadetear. Yo creo que el motorcito está muy bueno, muy bueno, pero nada, tiene muchos detalles. Así que nada, ahora le voy a estar pegando una lavadita y les voy a dejar con una cámara rápida más que seguro de cómo la voy a estar lavando y cómo va a quedar. Bueno gente, ahí le pegué una lavadita, quedó muchísimo mejor de lo que estaba antes. Vi algunos detalles más que me saltan, obviamente. Cuando la estás lavando parece que, no sé, te saltan 10.000 cosas más. Pero nada que no se le pueda hacer. Ahora voy a acomodar esto. Esto de acá está desnivelado, corté esto y tiene que ir para abajo. Está suelto, le voy a poner las tuerquitas abajo. ¿Qué más le tengo que hacer? Arreglar la pata del freno. Acá tiene un buen freno y el motor anda bien, así que
nada, si le acomodo esto y lo dejo todo bien en línea, toda la moto así enterita, voy a ver si la puedo biliar. Más que seguro que sí, pero nada, tengo que ir ahora a lo del mecánico porque la moto tiene una falla. Vale, saqué este. Le puse este para que no le entre agua al carburador. Tiene una falla que por ahí como que no la deja acelerar bien del todo. No sé, es raro. Ahora cuando vaya para el mecánico lo van a ver. No le tengo fe a la moto de que arranque, porque nada, la mojé por todos lados. Los cables están todos como ven acá. Están todos así. Están todos sueltos. Ninguno está protegido, así que vamos a ver si arranca. Si arranca, es un caño esta moto, gacho. A ver si le puedo mostrar la falla. Bueno, no falla ahora. La lavé y automáticamente no falla. No sé qué le habrá pasado. A ver. Bueno, antes fallaba. Ahora no falla más. Me parece que la lavada le hizo bien. Y nada, tengo que soldar acá. Porque ve ahí. Encima le entró agua y está escupiendo el agua para ahí. Nada. Le voy a seguir acomodando. Seguramente ahora no vaya nada lo del mecánico. La voy a apagar porque me van a matar a la hora de la siesta mis viejos. ¿Sabes cómo se van a poner, no? Como loca. Así que nada, lo voy a seguir dejando con las cosas que le voy a ir acomodando. Como con esto. Nada, después voy a comprar un aerosol. Seguramente esto no lo van a ver hoy. Pero le voy a comprar un aerosol. Voy a lijar todo esto, lo voy a pintar bien. Y a los rayos acá los voy a pulir. Les voy a pasar con virulana y... ¿qué más? Virulana y nafta, para que salga todo esto y los rayos queden mucho más presentables. Después tengo que pintar los barrales también, porque mira, tiene este que es color gris, este que acá. Acuérdense que las motos entran todo por el ojo. Al fin y al cabo a veces la gente no se fija ni el motor, con que estén bien estéticamente ya les conforma. Así que nada, esta moto va a ser para arreglarla, dejarla un poquito más linda, venderla. Así que vamos a seguir haciendo eso. Bueno, ahí traje caja de herramientas, compré unos precintos, una pinza. Le quiero acomodar la instalación eléctrica porque nada, está toda suelta. Acá está toda floja. Hay cables que tienen que pasar por abajo. Dejarlo más escondido para que quede más prolijo. Y nada, la baulera esta la voy a arreglar. Porque nada, mira, acá no sé lo que le hicieron. Sé que acá está roto. Voy a sacar estos 4 tornillitos que se mueve toda. Nada, me tiro un wheelie así y me mato. Así que nada, vamos a dejar esto bien firme. Vamos a esconder todos los cablecitos acá abajo. ¿Qué más? Y voy a encintar estos cables así que quedan feos. Mira, acá tiene uno cortado. Pero si vos se lo conectás, nos prende las luces. Así, nada. Así de flashero es. Esta, nada, guarda esta campera, mira. Tiki, prende. Guarda. Mañosa la loca. ¿Qué más? Acá, bueno, quiero acomodar estas cosas. Está bien hecho a lo croto, ¿me entendés? Que no va conmigo. No va. La vamos a acomodar un poquito, dejarla más presentable. Y nada, quiero tirarme un wheelie, chon. No sé por qué, pero la veo muy enterita como para tirarme un wheelie. Así que nada, eso quiero hacer. Me quiero tirar un buen wheelie con esta moto. Bueno, gente, ahí le dejamos esta parte, se le acomodamos bien todos los cables acá. Seguramente se me está acabando la batería, no la batería, porque recién le puse una nueva, una cargada, pero se me está acabando la memoria. Tengo para grabar 29 minutos y nada, aunque ustedes lo vean rápido a esto, nada, a mí me lleva muchísimo tiempo. O ponerle que yo ya voy con la moto, que voy grabando 1 hora y 45 minutos voy grabando ya, pero a ustedes lo van a ver en nada, milésima de segundos. Bueno, ahí ya le acomodé todos los plásticos, los cables, mirá, puse precintito y portame, ahora me quedó toda la mano sucia. Puse todo, escondí todo acá abajo, las cosas que estaban dando vueltas, las escondí abajo, presenté todo, ahora no quedó ni un cable. Puse esto donde iba, esto iba por acá abajo, estaba todo por afuera feo, acá acomodé todo, metí todo acá adentro. Bueno, la dejé más prolija
Nada, eso me falta hacer. Lo del escape ahí, que está todo feo, que ahora lo estoy por sacar y mi viejo le va a pegar una molada y una soldada. ¿Qué más me faltaría? Ah, enderezar la patita esta de freno, pues mirá la línea. Está como el orto. Esto acá, hay que agarrar un cañito, doblarlo para acá atrás. Eso. Le tengo que correr más para acá abajo. También voy a agarrar un caño y le tiro para abajo. ¿Qué más me faltaría hacer? Y bueno, ahí ya después creo que todo lo otro sería estético. Todo lo demás que le tengo que hacerle estético. Voy a comprar mi idea es comprarle una óptica de atrás. Cubre pierna, pechera y guardabarro. Ya con todas esas cosas y pintarle las llantas, los aros, pegarle una pulida a los rayos y nada, yo creo que con todo eso ya la publicaría. Más que eso ya no creo hacerle porque se me va a ir de presupuestos y no voy a ganar la plata que yo quiero. Ponele que yo en la moto tengo pensado gastarme 50 lucas porque no voy a comprar obviamente la óptica nueva y la óptica y la pechera y las cosas no las voy a comprar nuevas porque si las compras nuevas después no recuperas la plata que le invertiste. Así que seguramente me fije en Marketplace, en algún lado, en el Facebook, en el Insta, voy a tirar una historia o algo para conseguirla. Así que nada, ahora saco el escape, le muestro cómo queda soldado, lo vuelvo a poner y ya cuando lo ponga seguro ya va a estar todo esto enderezado y todo eso, y le voy a poner la cámara en el casco. Me voy a tirar un wheelie porque tengo una gana de tirarme un wheelie con esta moto, corte la veo que está apta para wheelearla, así que nada, lo voy a hacer. Ahí saqué el escape, miren cómo está ahí. Tengo que soldar esto acá y ya que tiene el agujerito acá seguramente le haga un corte acá porque queda muy feo que esto quede sobresalido. Entonces nada, le voy a hacer eso. El freno, esto acá ya lo regulé, se lo metí ahí, tiki, ya me quedó medio para el wheelie. Voy a acomodar acá porque esto está muy suelto. Esto, a ver, si muevo la palanquita ahí, se mueve mucho, a mí no me gusta ese movimiento. Me voy a matar. Le acomodé esta palanquita acá, esto ya quedó todo joya. Mira, ahí usé esos dos caños. Este para el freno y este para esta. Así que nada, me queda solo hacer esto. Lo voy a molar, soldar. Va, yo no, mi papá. Yo sé soldar, pero capaz que hago algo parecido a esto. Mi viejo la tiene bastante clara con la soldadura. Así que nada, cortar, soldar y nada, si no se me complica nada más, ya la uso para el wheelie. Bueno, gente, acá le hice una... ¿Cómo es? No sé, una arandelita pero de goma con un pedacito de cámara para que nada, esto entre ahí. Cuesta grabar con una sola mano. Entra ahí, ponga este acá y este entre mejor a presión. Si no entra y sigue bailando, le voy a hacer otra más. Y nada, yo creo que ahí me quedaría el freno justo para tirarme la wheelie. Ahí ya se lo hice, a ver si lo pueden ver. Nada, le puse una arandelilla o una de esas cositas de goma acá y otra acá atrás y nada, quedó flama, no. A ver, no tiene el juego de antes. Y ahora, nada, lista para el wheel. Ahora le calzo el escape, que ahora se los muestro cómo quedó. Y nada, yo calculo que ya esto sería todo por hoy para que la moto quede andando. Y el próximo video va a ser con todos los cambios estéticos. Ya no creo que le haga más mecánicamente y... no, más mecánicamente y de funcionamiento ya creo que no le haga más. Capaz que le pongo un freno delantero, porque tiene todo para poner freno delantero, nada más que se quebró acá. Le voy a poner un freno adelante y... ¿qué más le podría hacer? Nada más. No, yo calculo que nada más. Después todo lo otro sería estético. Óptica de atrás, cubre pierna, pechera, pero eso ya va en el otro video. Yo calculo que en el otro video ya nos tiramos unos wheelies bien piola y le hacemos todo eso y nada, ya la publicaríamos. Ya eso sería todo. ¿Listo, pa? Ya. Oh, mi viejo es muy perfeccionista y nada, miren cómo me dejó. Literalmente
Lo deja Flama siempre, es el 1 en la soldadura. Corte, para mí no tiene competición, el chabón suelda con lo que venga y siempre está dispuesto para mí. Ya, miren ahí. Ahí está, ahí capaz que lo ven bien. Bueno, ustedes vieron cómo estaba antes, era un asco. Un asco era. Y te lo deja nuevo, literalmente. No vas a ver un porito, no vas a ver nada. Está todo bien hecho. Así que nada, ahora queda colocar esto. Y nada, y salir a probarla. Creo yo que me falta solo eso. Quedó así. Esto acá quedó Flama. Listo para el Willy. Nada. Seguramente ya cuando vean el video voy a estar con la moto saliendo a una vueltita. El día está re lindo. Miren, yo estoy andando de manga corta, cosa que acá mi dunita le tengo que hacer un par de cositas al dunita, al tren delantero y ponerle 2 cubiertas. Pero ese es mi caballito de batalla, lo uso todos los días, literal. Los dejo dando una vueltita. Ahí estamos, gente. Salimos a probar la 110 un ratito. Guarda, hasta luces tiene. Quiero probarla un ratito porque me quedé con manija, porque literalmente yo a la moto no la saqué. No la usé todavía. La usé 4 cuadras de donde la compré hasta mi casa. Y más que eso no la usé porque andaba como el orto y tenía una banda de boludeces que hacerle. Y está media trambólica para levantarla. No la conozco todavía. Es el tema. No la conozco. Con el cambio no se va a levantar porque nada, no corta bien el embrague, mirá. Es como que sigue avanzando, vos lo tocás bien, lo presionás para abajo y sigue avanzando. Por eso no se va a levantar. A ver si la podemos levantar con el acelerador. Tiene fuerza, ¿eh? Se hace la re loca. ¡Esa! Estoy medio desacostumbrado a los 110. Uy, una camioneta, son los milicos. Me estoy yendo a buscar unos repuestos para el CG y aproveché para grabarle un clipcito ahí, corte, para que el video no sea solo hacerle cosas. Aparte, pues me quería dar una vuelta, la quería probar. Atrás la siento medio inestable igual. Me parece que están cagados los bujes del horquillón. Literal que cuando haces Willy te das cuenta de todo, Corte, si la moto está buena, mala, si la rueda de atrás está media chapija y así, te das cuenta de todo. Por lo menos a mí me pasa. A mí siempre me gusta tener la moto Flama para hacer Willy porque no me quiero caer más. A veces que no es mi culpa por la que me caigo, sino por fallas de la moto. Y trato siempre que sea por mi culpa, no por fallas de la moto. Motorcito anda bastante bien. De freno, el freno de atrás está más o menos. No te digo que está a 10 puntos, pero zafa. De plástico está horrible. Me hace un ruido el guardarro este. Oh, mirá, esta alta recta. Si no la buleo acá porque soy re manco. No es la nave del piloto, no. No me gusta esa de que solo bullea una moto cuando la moto está Flama nomás. Yo trato de
mandarle con de todo. ¡Juguete! ¡Qué buena onda, amigo! ¡Qué buena onda, bacho! Los 110 son una easy. Son para cagarse de risa un ratito. Tiene luz adelante, luz atrás, tiene todos sus papeles. Así que nada, para seguir creciendo, la moto re sirve. Mal. Ahora ya estoy por llegar a la casa de donde voy a comprar el repuesto. Así que nada, les digo gracias por ver y si pueden suscribirse, dar un me gusta, compartir. Nada, me hacen el chabón más feliz del mundo, porque esto lo hago a puro esfuerzo, a mí nadie me da nada. Así que nada, les deseo desde ya muchas gracias porque el video del CG está rompiendo, amigos. Y ahora dentro de poquito voy a ir a correr a las picadas. Así que nada, lo tengo medio desarmado porque le quiero hacer unos detalles. Quiero que vaya un poquito más fuerte para no ir a arrastrarme a las picadas. Y le quiero hacer unos detalles estéticos. Le hago esas dos boludeces y nada, ya voy a seguir grabando con el CG y con esta y no con esta. Le voy a hacer todos los detalles estéticos a esta y bueno, vamos a ver por qué la podemos cambiar. Seguramente yo me quiero comprar, después de esta, me gustaría comprarme un 110 un poquito más armadito. Y así, seguir progresando a poquito.